Saludos a todos, es Ileana Falcón Laguna, su maestra bibliotecaria, y en esta ocasión les voy a traer un repaso bien conciso de las reglas del Manual de Estilo de la American Psychological Association, conocidos por todo como APA, ya en su 7ª edición. El Manual de Estilo de la American Psychological Association ha ido cambiando según va cambiando y acelerando la redacción y los que son los medios de comunicación ya escritos. Así que del 2009 ya encontrábamos cómo se redactaban unos documentos que ahora en la edición de diciembre de 2019 se han ampliado. Por ejemplo, ya los Twitters, los Facebook y otras entradas muy particulares se encuentran en el manual de la 2019. En términos del formato, todo el documento se va a redactar a doble espacio. Es bien importante, es un papel en blanco que va a estar escrito en forma de prosa, quiere decir en párrafos, y estos párrafos todo va a estar redactado a doble espacio. Cada uno de los márgenes va a tener el espaciado de 1 pulgada. Es importante que al enumerar las páginas lo va a hacer en la parte superior derecha. Todo el documento va a ir alineado a la izquierda. No es justificado. Y como había dicho, va a ser escrito en prosa, que son párrafos, y van a tener cada uno de esos párrafos va a tener su sangría. Entre los tipos de letras, ya el APA 7ª edición está aceptando otros tipos de letras muy particulares como son la Calibri, la Lucida Sans Unicode y la Georgia. Pero por deferencia siempre tenemos Times New Roman en 11, preferible 12 y Arial también en tamaño 12. Aquí vamos a ver un ejemplo de cómo serían esas páginas del texto redactado. Si se fija, en la parte superior va a tener centralizado ese título y va a estar en negrillas. Si se fija, antes del título, a mano derecha en la parte superior, tenemos el número de página, en este caso el número 2. Cada uno de las entradas de párrafos va a tener su sangría propiamente bien redactada y está alineado a la izquierda, a mano derecha, como caiga en el texto, o sea que no va a ir justificado. Voy a trabajar las citas. Particularmente me voy a concentrar solamente en las citas que son las referencias en el texto. Fíjese que cuando un trabajo tiene 1 o 2 autores, siempre va a estar citándose estos autores juntos, como por ejemplo aquí en este caso Goans y Vogel en el 2003. Cuando un trabajo tiene 3 o más autores, esto ha sido un cambio de la versión anterior, ya se va a incluir el apellido del primer autor seguido de esta frase et al, que significa y los siguientes, y el año de publicación en todas las citas desde la primera vez que aparece en el texto. No los deseo confundir, pero en la versión anterior se escribían todos los autores en una primera cita y en la siguiente se le añadía después del primer autor el et al. En este caso, la versión del 2019 última, lo que corresponde es escribir en lugar de todos los autores, vamos a escribir el primero solamente, el apellido, et al y el año. Como vemos, las citas en el texto las usamos cuando vamos a revisar la literatura, cuando vamos a parafrasear las ideas o los hallazgos de otro autor y al citar directamente las palabras de otro autor. Quiere decir, es muy importante para evitar lo que le conocemos como plagio,
que debemos citar la fuente de donde obtenemos la información que traemos íntegra o parafraseada de esta revisión literaria. Por ejemplo, citas en el texto siempre van a estar con la fórmula de apellido y año. Si es que el autor utilizara los dos apellidos, pues apellidos, año. Como por ejemplo, las citas en el texto tienen dos formas. Va a tener una forma o narrativa o de paréntesis. Esto va a depender del estilo con el que usted escriba. En las citas narrativas, la información forma parte de la oración. Ya mismo les voy a dar un ejemplo. Y en la cita de paréntesis, la información no interrumpe esa oración. Si se fija, una cita de paréntesis, el apellido es Alexander, 2018, cerrando los paréntesis, eso sería al final de la oración. En la cita narrativa, pudiera ser utilizado como anota el autor Alexander en el 2018 o como citado en Alexander 2018 o según Alexander 2018. Son citas narrativas porque luego continúa el texto y cada una de estas citas va a tener la referencia. Vamos a ver ahora los modos de citas en el texto, narrativa y de paréntesis. Fíjese, cita de paréntesis. Luego que termino el texto o la oración o las oraciones que me ayudan a corroborar la información que yo estoy trayendo, yo voy a escribir en un paréntesis al final de dónde lo obtuve, de los apellidos, año, cerrado en paréntesis. Si fuese una cita narrativa, argumentan Goans y Vogel o según Goans y Vogel o según los autores Goans y Vogel 2003, el paréntesis es solamente en el año, en este caso, y termina la oración. Las referencias, es bien importante ver el formato, los elementos y los tipos de recursos. En este repaso solamente me voy a enfocar en los recursos que son de la web, recursos tomados solamente de información en línea y de recursos en formato de libro. Mire, la última página de su escrito va a tener una página nueva en blanco que va a decir referencias en el centro del papel, en la parte superior en negrilla. Y luego cada una de las citas que hicimos en el texto me va a tener que escribir de dónde lo obtuvo. En este caso va a ir siempre en un orden que es el orden alfabético y también va a ir en un formato de párrafo francés. Vamos a verlo ahora. La lista de referencias, como ya les dije, al final del trabajo, referencias en negrilla, en la parte superior, se va a escribir la lista en orden alfabético según el apellido del autor. Vamos a colocar todas las referencias a doble espacio, como va a ser todo el texto, y un sangrado francés que ya vimos que es que la primera línea va a ir pegado a la izquierda y las siguientes líneas van a ir ya un poco más indentadas. Entre los elementos de la referencia tenemos que tener al menos estos cuatro: autor, fecha, título y fuente de donde se obtuvo la información. Importante, nosotros escribimos referencias basadas en las citas. Las citas en el texto es quien nos proporciona la información, es el autor, persona responsable del trabajo. La fecha en la cual fue publicada ese trabajo, el título, que es el nombre propiamente del trabajo o del escrito, y la fuente, pues es el lugar. Hoy nos vamos a concentrar en ver referencias de web y de libro. Para una página web es importante que, ya que tenemos que tener autor, fecha, título,
también tenemos que tener la información de esa página web. Y a la página web se le ha añadido lo que se le conoce como el DOI, que es el Digital Object Identifier. Es una dirección única con unas letras y números, o lo que le conocemos como el URL, el Uniform Resource Locator, que es la dirección propiamente electrónica. Apellido del autor. Si hubiese dos autores, pues apellido de un autor, coma, la inicial, y apellido de otro autor, coma, y su inicial. Es importante ver que tenga día, mes y año, porque son páginas web. Las páginas web la va a encontrar la información de la fecha posiblemente bien abajo en la página, donde te diga cuál ha sido una revisión de un copyright, o hay ocasiones en que los trabajos de página web aparecen en la parte superior cuando fue publicado. El título del artículo citado va a ir en las letras itálicas, punto, y la página de donde lo obtuvo. Ahí tenemos un ejemplo. Ejemplo por acá que podemos ver esta página, el cómo nosotros pudiéramos hacer esa referencia, se lo voy a dejar escrito más adelante, pero si se fija, Mario Pérez como autor aparece abajo y la fecha de publicación, en este caso 13 de enero de 2020. Esta sería la dirección web y esta sería el título del artículo dentro de esta página. Y sería algo así, o mejor dicho, de esta manera: Pérez, M, 13 de enero 2020, el título de la página, del artículo, cómo hacer buenas fotos, 10 reglas básicas para una foto correcta, y al actualizado porque estaba en el título, punto, y de dónde obtenemos la información de la página web. Ahora voy a enseñar la del libro, porque es uno de los recursos más utilizados. La del libro ahora se utiliza apellido, coma, inicial, la fecha, el título del libro es el que va a estar en itálica, va a tener solamente la casa publicadora y al lado, si lo obtiene de alguna fuente de internet, como es en el caso que estamos trabajando ahora a distancia, pues casi todos los libros los vamos a tener en fuente de internet, a menos que usted lo tenga físico. El libro se quedaría hasta la información de la casa editora. Fíjese el ejemplo abajo, Dabac, A.L y Mota son dos autores, JDZ, porque esta persona utiliza 3 nombres. 2017, el artículo o el libro, mejor dicho, Mobbing, Burnout y Estrés Laboral, guía para mejorar la salud y el bienestar emocional, ediciones Difference. Otro ejemplo que pudiéramos ver, aquí les estoy colocando fotos de un libro, se titula Pruebas de aptitud física, lo encontramos tanto en la cubierta como en la portada, y en la contraportada pudiera también estar el título, no es este caso, y luego el autor está en la cubierta del libro y en la portada, y en este caso sí aparece en la contraportada, el año y la casa editora. ¿Cómo montamos esto? Pues lo montamos de la siguiente manera: los apellidos, coma, las iniciales, el año en paréntesis, punto, el título del libro en itálica, punto, y el editorial, en este caso, que corresponde Paidotribo. Básicamente estas son las reglas. Yo espero que usted pueda hacer uso de las mismas. Ha sido un repaso muy por encimita. Para información, ayuda adicional, les estoy colocando el sitio de apastyle.apa.org para que vea lo nuevo, y les voy a colocar un tutorial completo que he podido redactar paso a paso de APA séptima edición. Espero puedan utilizar esto para sus trabajos escolares.